bendición poder estar con ustedes, familia de Esencial. Hoy estamos estrenando podcast, así que qué alegría tener como invitado. Miren, es el primero y tenemos un invitado así de lujo, increíble. No, nuestro querido Jorge Privado, gracias por aceptar. No, muchas gracias. Me siento muy honrado de estar acá, José. Gracias por la invitación en este primer podcast. Muy honrados y deseamos, ya platicando atrás en bambalinas, deseamos que esto sea de mucha bendición para toda la gente que nos va a escuchar. Perdón. No, yo sé que así va a ser y gracias de antemano por aceptar la invitación. Sabemos que Dios te ha usado mucho en lo que la gente puede ver en las redes sociales y en lo que no ven también, ¿verdad? Sabemos que sos hijo, padre, hermano y pues la idea de poder compartir este tiempo es poder bendecir a todos los que nos ven. Así que muchísimas gracias y a ustedes también por estar viendo este podcast. Sabemos que todo lo que hablemos hoy va a ser de muchísima bendición, así que inviten a alguien más, mándenle el link a más amigos, familiares, porque esto se va a poner buenísimo. Jorge, empezamos a platicar y me encantaría para que todos conocieran, algunos ya saben de ti, otras personas no, pero ¿quién es Jorge Privado? Gracias. Bueno, como tú lo mencionabas, voy a iniciar en la etapa de hijo. Soy hijo de pastor hace 26 años atrás. Empiezo a servir mucho antes de que mis papás fueran pastores en una iglesia donde mis papás eran pastores asociados. Aparte de que mis padres eran pastores asociados, ellos eran los líderes de alabanza de la iglesia. Yo miraba a mi papá y a mi mamá servir en la iglesia y me inspiró el hecho de que ver a mi papá en el piano y nace el deseo en mi corazón de ser como mi papá. Yo decía en mi mente, yo quiero ser como mi papá. Cuando yo le digo a mi papá, yo quiero ser como vos, que yo veo cómo tocas el piano, me compra un piano chiquito, de un Casio, que entre paréntesis, fuimos a Monterrey con Miel San Marcos y unos amigos se acercaron conmigo y me dice, Jorge, te queremos obsequiar un regalo, es pequeño, pero es para ti. Y me regalan el piano y es el mismo piano que mi papá me dio hace tiempo atrás y trajo muchas memorias. Empiezo yo con el piano, mi papá me enseña las primeras notas en el piano y empieza el deseo de querer aprender más. Mi papá, pues, él aprendió por sus medios, Seguro. Entonces me enseñó hasta un punto limitado, pero yo bendigo a mi padre que tuvo ese deseo, me impulsó, me inspiró y ese deseo que el Señor depositó en mi corazón, mi papá lo encendió y le debo tanto a mi padre, al Señor también, de que Él haya puesto ese deseo en mi corazón. Tiempo más adelante, el Señor llama a mi papá al pastorado y empezamos a servir en la iglesia local con mi papá. Obviamente, pues mi papá ya eran pastores, ya estábamos sirviendo con mi hermana. Mi hermana cantaba, mi hermano Cristian estaba muy pequeño. Empezamos a servir, ya teníamos otro piano un poco más grande. Me recuerdo que ese fue el piano con el que mi papá aprendió. Ya no tenía muchas teclas, se habían quebrado por los años. De tanto uso, sí. El tanto uso que le dio a mi papá. Pero con ese servíamos en la iglesia, no teníamos recursos para hacerlo. Las bocinas eran de un equipo de sonido estéreo, le dicen en algunos lugares. Sí. Era un estéreo y ahí conectábamos el piano. Y así fue el crecimiento en esa parte. Luego el Señor nos mueve a otro lugar con mis papás y empieza el deseo de querer hacer las cosas con excelencia. Mi mamá siempre decía, le decía yo a mi madre, yo quiero ir a estudiarme a México porque quiero graduarme de músico. Le decía yo, quiero ser un pianista profesional. No, me dijo, vos sos muy enamorado y te vas a casar pronto. Me dijo mi mamá. A conseguir novia. No, y se cumplió la profecía. ¿Sí? El Señor envía, ahí sí que el Señor la envió a mi esposa, la más hermosa de todas las mujeres, la envió a la iglesia.
y nos enamoramos. Y ya no te dejó irte a México. Ya no me Pero dejó. ella... Mi mamá me dijo, no te vas a México, vas a estudiar y quiero que te gradúes de perito contador. Me graduó de perito contador, un año después conozco a mi esposa, nos enamoramos y nos casamos. Pero ahí entra la etapa ya de esposo. Serví en la iglesia con mis padres, pero también empecé a servir en la iglesia juntamente con mi esposa. Siempre mi deseo fue, si el Señor, mi papá siempre nos impulsó con la palabra, yo no sé a quiénes van a servir ustedes, si a los dioses que sus padres adoraban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y ese era el lema de nuestra casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi papá me decía siempre, recordate que ustedes son servidores y adoradores de Dios y que el deseo que yo deposité en tu corazón y que el Señor lo avivó, que también sea en tu familia. Y cuando nos casamos con mi esposa, empezamos a servir juntamente con ella en la iglesia local. Aunque esto ya lo he contado varias veces, pero no le gustaba mucho ir a la iglesia a mi esposa. ¿Ah, no? Pero no le gustaba. Pero dije yo necesito que a mí me apoye. Entonces la empecé a sumergir en el nombre de Jesús, la vamos a sumergir. Y sumergimos a mi esposa para que empezara a servir en la iglesia. Y ella se volcó en el departamento de intercesión con mi mamá, y que actualmente todavía está liderado por mi mamá y mi esposa, el departamento de intercesión, que es parte fundamental de la iglesia. Y empezamos a servir al Señor. Luego el Señor me regala mis hijos, la herencia de Jehová, como dice la Biblia. La etapa ya de padre. La etapa ya de padre, hermano. Y empieza el deseo de que, Señor, lo que tú depositaste en mis padres, Señor, cayó sobre mí. Ahora que esa misma unción, Señor, caiga sobre mis hijos. Claro. Cambia la mentalidad por el hecho de que cuando yo fui hijo, tuve una etapa de rebelde, pero eso te lo voy a contar más adelante. Okay. Ahora cuando yo me convierto en padre juntamente con mi esposa, Señor, en el nombre de Jesús, que no sean mis hijos como yo fui, Señor, ayúdame. Mi papá me decía, corta todo eso de tus hijos, que tus hijos no sean como fuiste tú. Yo le decía, en el nombre de Jesús, mi esposa orando ahí por ellos. Pero esa etapa, cómo el Señor permite que a través del tiempo yo pueda recordar cómo fue la etapa de hijo, ahora ser la etapa de padre, la responsabilidad de inculcar cosas buenas en mis hijos. El día de ayer tuve la oportunidad de predicar en la iglesia y hablaba acerca de la responsabilidad de los padres de educar a los hijos en una educación espiritual, de que ellos aprendan qué es el temor a Jehová. Te comentaba, ¿te recuerdas cuando estábamos hablando ahí atrás que decía, yo nací en un hogar evangélico, o sea, mis papás ya eran creyentes, pero yo iba a la iglesia porque mis papás iban a la iglesia. Sí, porque te llevaban de cierto punto. Entonces, no había quizá ese conocimiento de decir, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Qué es lo que me impulsa a mí estar en la iglesia? Hasta que yo lo entendí ya era padre de familia. Claro, yo no estoy en esa etapa aún, pero la voz de una madre, siempre mi mamá dice, cuando me corregía, me dice, me vas a entender cuando tengas tus hijos. Y creo que justo pudiste ver, se te abrió el panorama de muchas cosas que tal vez te decían tus papás, ahora que eres padre de familia. Sí, y justamente eso que tú dijiste se cumple. Me vas a entender cuando tú seas papá. Me vas a entender cuando tengas a tus hijos. Y ahora que los tengo, yo digo, tanta responsabilidad que tuvieron mis padres y que el Señor les puso la sabiduría de guiarnos sobre el buen camino. Pero fíjate que se cumple la palabra que dice, instruye al niño en su camino, sí, claro, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces veo yo esa etapa ahora con mis hijos. Me toca viajar mucho con el Ministerio de Miel San Marcos. Hubo una etapa entre el 2016 al 2018, 2019, antes de la pandemia, que sí viajamos bien intenso con el equipo de Miel San Marcos. Casi no estaba en casa, pero nunca olvido las palabras que mi esposa decía. Mira, mi amor, te ofrendamos a las naciones, oraban por mí, te enviamos
hacer las cosas con paz, tú bendecís a la gente, pero así como tú también vas a servirle al Señor, nosotros también nos vamos a servir al Señor. Claro. Y a veces nos tocaba, y ahí está mi esposa que no me va a dejar mentir, a veces nos tocaba tiempo donde ella me decía, mira, ¿dónde estás? Yo estoy acá ahorita, me estoy haciendo prueba de sonido. Nosotros estamos en la iglesia. Bueno, mija, en el nombre de Jesús, háganlo bien. Tú también, hacelo bien allá. Y esa etapa que yo digo, mis hijos no les va a interesar nada del Señor, Claro. porque no tienen un papá que esté ahí, porque su papá está sirviendo en un ministerio fuera de la iglesia. ¿Cómo va a ser eso? Pero tuve una esposa y tengo una esposa que metió a mis hijos ahí. Y ahora mis hijos sirven en la iglesia. Mi hija canta, está en multimedia. Mi hijo toca guitarra, también está en multimedia. Estuvo una etapa donde lo metí a danzar juntamente con mi hija, la danza de varones, la danza de mujeres. Entonces, pero esa etapa la hizo mi esposa. Entonces, me viene un versículo a mi mente donde dice, el que encuentra esposa, halla el bien. Y yo lo encontré de esa forma. Y a veces, quizás lo que nos están escuchando nos van a decir que tiene que ver con lo de la música. Entonces, Sí. tiene que ver mucho lo que vamos a No, ustedes hablar. espérense porque igual se va a ir desarrollando. Pero eso que decías me encanta porque, claro, a grandes rasgos vamos conociendo quién es Jorge, lo que decía, la etapa de hijo, de hermano, de esposo y de padre. Decías algo muy interesante y es que nuestros papás, bueno, los que nacimos en un hogar cristiano, siempre nuestros papás nos llevaban a la iglesia. Y en mi caso yo siempre andaba en la iglesia. Me recuerdo que me encantaba la música y me regalaron una pandereta. Yo no sé a cuánta gente distraje de la adoración porque estaba adorando yo con mi pandereta atrás. Me regalaron unos bongos y para qué te cuento, yo me llevaba los bongos para todos lados, pero en esa etapa de niño me gustaría retroceder un poco con Jorge. ¿Cómo fue que Jorge encuentra su asignación en la iglesia? Claro, luego nos cuentas que hay etapas donde uno se revela y todo, pero pues obviamente por el hecho de estar tanto tiempo en la iglesia uno tiene que buscar algo que hacer dentro de la iglesia. No sé si me explico. ¿Cómo fue que Jorge encuentra su lugar? No sé si empezó con la música o, como decías, en el caso de tu hijo, lo metía a la danza, lo metía a que aprendiera varias cosas. ¿Tus papás en qué te ponían o qué era lo que hacías? Me recuerdo yo que en el tiempo de ensayo, cuando mis papás tenían ensayo, siempre lo hacían los días sábados. Y yo quería estar jugando en la colonia, en la cuadra. Pero mis papás me tenían ahí en el ensayo y los ensayos eran de 3 a 5 de la tarde. De 3 a 5 de la tarde yo estaba sentado en un banquito viendo a mi papá cómo tocaba. Y en esa etapa yo tenía como de 8 a 9 años. Yo no quería estar ahí. Sí, claro, quería ir a jugar. Yo quería jugar. Pero mi papá me decía siempre, es que eso te va a servir, me decía. Y siendo yo un niño, eso me marcó mucho. Cuando hay una etapa donde aprendo a tocar el piano, empiezo a servir en los servicios de jóvenes en esa iglesia. Todavía mi papá no era pastor. ¿Siempre iniciaste con el piano? Siempre inicié con el piano. Mi papá me dio el piano y eso fue como ¡boom! Me abrió la mente de mi papá. Empiezo a servir en los servicios de jóvenes, pero en esa etapa, y es un testimonio, mi mamá le cae una úlcera en el estómago. Wow. Mi mamá cae en cama, es 1 año y medio que esa úlcera se come a mi mamá, le diagnostican una especie de cáncer en el estómago a mi mamá, se adelgaza mi mamá, se vuelve un esqueleto. Habían noches en que mi mamá se descompensaba así, increíble, se engarabataba a mi mamá. Habían hermanos de la iglesia que llegaban, le echaban alcohol, nunca se me olvida esa parte. Cuando mi papá llegaba de trabajar, mi papá me decía, necesito que ustedes nos cubran. Y me llevaba a mí y a mi hermana, yo entre los 9 y 10 años mi hermana cantaba, y yo tuve que suplir a mi papá en el piano. Entonces ya no tocaba solo en los servicios de jóvenes, ahora tocaba en los lunes de oración, sí, miércoles claro. general, ya tocaba en todos los servicios. En lo que mi papá nos iba a dejar, mi papá regresaba a cuidar a mi mamá. Luego mi papá regresaba por nosotros y nos llevaba a la casa. Eso fue casi 2 años en ese proceso, en lo que mi mamá.
Esos 2 años el Señor nos formó a nosotros, a mi hermana y a mí. Luego, de repente, ahí sí que se cumple los de repente del Señor. Mi mamá se sana. Llega la sanidad a la casa, nosotros muy, muy felices. Glorificamos al Señor. Al tiempo le encontramos el propósito al asunto. 2 personas empezaron a servir, que eran mis papás. Ahora ya habíamos 4 personas sirviendo. Ese proceso el Señor lo utilizó para formarnos a nosotros como hijos. Y empezamos nosotros a servir. Ahí encuentro yo la asignación. Señor, yo quiero servirte en la música. Yo lo quiero hacer, así como lo hacen mis padres. Mi papá se despoja de eso y dice, ahí sí que la etapa de que el alumno supera al maestro. Sí, claro. Mi papá trabajaba, yo tenía todo el tiempo de sobra. Para practicar. Para practicar. Superé a mi papá y mi papá se dedica a predicar, a cubrir al pastor cuando ya no se podía. Y empezamos con mi hermana a dirigir la alabanza. Mis papás me decían, mira, quiero que cantes esta canción. Quiero aprenderte esta canción. ¿Cuántos años tendrías ahí? Ya tenía tal vez como unos 11, 12 años. Sí, pues. Y empecé a darle. Y yo sentí cómo en ese momento el Señor, la etapa de la música hizo clic en mi vida, así, plac. Este es mi lugar. Este es mi lugar seguro. Esto es lo que yo quiero hacer. Sin saber lo que venía más adelante. Mi deseo era, quiero servir en mi iglesia. Claro, así empezó todo. Y eso me motivaba mucho. Yo ya llegaba el servicio del miércoles y yo quiero tocar, quiero estar ahí arriba. Me recuerdo de que mi papá me enseñó a su modo, unas hojitas, aprendete, mira, tenés que tener todos los cifrados acá. Papi, si yo soy yo me lo sé. Sí, claro, yo recuerdo que ponían de aquí canción 1, canción 2, canción 3. Y mi papá tocaba así con un montón de papeles. Yo le digo, no, ya me recuerdo de eso. y fue otra etapa. Fue una etapa muy maravillosa. Ahí encuentro yo mi asignación. Fíjate. Me impresionaba que dijeras que le encontraron el propósito a lo que estaba pasando a tu familia. Sí. Muchas veces como cristianos, y esto lo digo porque lo he vivido y seguramente lo vive mucha gente que nos está viendo, la palabra dice que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, pero hay mucha gente que ve solo la angustia y no ve la provisión que hay de parte de Dios. Y me encanta esto porque esto es un gran testimonio. A raíz de que algo no estaba bien en familia, el propósito era que ustedes como hermanos pudieran ayudar en la iglesia, que pudieran formarse en el ministerio. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera utilizado la enfermedad de mamá? A ninguno nos gusta el sufrimiento, a nadie le gusta el dolor. Todos creemos que cuando oramos a Dios las cosas van a salir bien, porque sabemos que Dios es amor, pero muchas veces no podemos tener la visión de que si algo para nosotros, en teoría, no está bien, Dios no lo podría utilizar para algo más grande. Y me encantaba eso que decías, le encontramos el propósito a saber que Dios tenía que trabajar en la vida de mamá y papá por aparte para que ustedes sacaran el ministerio. Y eso es glorioso saberlo, que cuando Dios está obrando algo que pareciera malo, siempre hay algo de bendición. Hay una canción que me encanta que dice, todo lo que pareciera que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Y que es lindo saber eso. Y entonces, 12 años tenías y ahí dijiste, este es mi llamado. ¿Qué fue lo que pasó en la cabeza de Jorge? ¿Cómo empezás a ir construyendo el camino pues, con el cual ahora conocemos el ministerio que tenés? Pero ¿cómo se fue construyendo ese camino? ¿En base a qué disciplinas? ¿Cómo ensayabas? ¿Cuál era tu rutina de músico? Fíjate que hay algo que va a sonar muy chistoso, pero era algo que yo vivía en mi colonia. Había una persona, un vecino que me hacía bullying. Ya en esa etapa de adolescencia. Y entonces yo ya evitaba yo salir a la calle. Pues. Entonces me gustaba el piano, pero eso me volcó más aún estar metido mucho tiempo en el piano. Ahora que lo veo con mi hijo que toca guitarra, él pasa de 6 horas, puede pasar 8 horas, una vez echó 10 horas dándole en la guitarra. Yo, no es de aquello que está encerrado en su cuarto, quizás está ensayando, yo lo escucho, hermano. Sí, claro. Dándole a una misma cuestión. Entonces me recordé de mi etapa de entre, no sé si será de niñez todavía, entre 12, 13, 14 años. Adolescencia. Adolescencia, ¿no?
Y yo me encerraba en el piano a darle duro. Esperaba los momentos. En ese entonces era cassette, ¿te recuerdas? Sí. Mi papá tenía un estéreo Fisher. Y yo escuchaba, ya en ese entonces ya sonaba la radio viva. Nunca se me va a olvidar, yo creo que todavía está lo que se llama lanzamiento. Sí, todavía está. Imagínate, a esa edad, hermano. Yo esperaba cuando decían lanzamiento vivo, que era de las 2 de la tarde entre 2 de la tarde a 4 de la tarde, era de las canciones nuevas. Y yo esperaba, hermano, lanzamiento vivo, a grabar en el cassette. No sé qué canción venía, pero seguramente era una buena, ¿verdad? Y a veces ponían las canciones de Torre Fuerte. Y a mí me emocionaba escuchar esas canciones. Perdóname si otra vez. Sí. Y todas esas canciones, mira, hermano, y yo las grababa y luego yo me ponía play a sacar, escuchar. Ok. Regresar, play, otra vez. Regresar, play, a darle. Y así, y ese era mi tiempo de escuela, porque no habían ganas para poder estudiar. No había dinero para que mis papás me dijeran, mira, te vamos a pagar una academia. Pero lo que sí tenía yo era un corazón dispuesto. Claro. Fíjate que a raíz de lo que le pasó a mi mamá, mi papá siempre nos decía, abracen el Salmo 34, y eso lo llevo yo como una bandera, que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en nuestra boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Y este versículo, que es el 7, creo yo, que dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando mi papá, me recuerdo yo que mi papá nos llevaba a la iglesia, en ese momento nos decía, ya va a mejorar nuestra situación, nos decía mi papá, ya va a mejorar nuestra situación. Yo nunca me recuerdo ver a mi papá con una palabra distinta a eso que él mencionaba, o una palabra que nos desmoralizara. Sí, de desánimo. Él nos decía siempre, va a mejorar nuestra situación, vamos a salir de esto. Pero lo que el Señor estaba usando a mi papá era para impulsarnos a nosotros. Cuando el Señor nos saca de esa situación, se aviva en nosotros el deseo de servirle al Señor aún más por gratitud. Señor, tú sacaste a mi mamá de esto, tenemos un corazón agradecido para hacerlo. No tengo otra imagen en mi mente más de mis papás postrados en el altar, agradeciéndole al Señor por eso. Entonces yo decido servirle al Señor. Señor, si tú nos llamaste para esto, yo lo quiero hacer, así como lo hicieron mis papás. Y empieza esta etapa. Y esta etapa de aprendizaje fue la que yo me empecé a meter mucho en el piano. Cuando de repente, como todo músico, un tope. Un tope, claro. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cómo hago para crecer? Necesito crecer. No entiendo algunas cosas. Pero el Señor te pone personas claves en tu caminar. Y me empecé a juntar con amigos, hermano. Por eso el consejo que yo les doy a los muchachos cuando voy a dar un taller, júntense con personas que los impulsen a buscar de Cristo, no que los separen de Cristo. Claro. Y me empecé a juntar con amigos, hermano, que me compartían notas. Mira, es que eso que estás haciendo ahí, ese es un 2-7. Mira, es que eso que hiciste ahí es un sus-2, el sus-4. ¿Te recuerdas? Sí. Qué bonitos esos acordes. Tan simples, pero tan completos. Y cada vez que me decían un acorde, me estallaba la cabeza. Y así fue el aprendizaje. El deseo que había en mi corazón de aprender era lo que me impulsaba. El deseo de servirle al Señor y hacerlo bien me impulsaba a cada día ser mejor. Señor, yo quiero hacerlo bien. Mira, te lo digo con un corazón honesto. No era para impresionar a nadie. Yo quería hacerlo bien para el Señor. Después es que cambia el asunto. Sí, claro. Sí. Después a eso iba. Ajá. Porque uno empieza, creo que todos iniciamos así. Nuestro primer amor, yo recuerdo muy bien, se lo contó a algunos amigos y algunos hasta se ríen de la historia, pero mi papá en lo último de vida pasó situaciones bien complicadas. Y yo le oraba a Dios por un piano. Yo quería tocar piano. Después de probar con la batería, con la guitarra, empecé en el piano porque en la iglesia no había nadie que pudiera ministrar. Y en los últimos días mi papá un día llegó llorando
y me dijo, hijo, yo no te puedo regalar un piano, pero te dibujé un piano de cartón acá, y esta es la promesa de que Dios nos va a bendecir y un día vas a tener un piano. Yo me iba toda la semana o los días que podía a la iglesia y trataba de memorizar los sonidos del piano o los acordes para luego ir a practicar a casa. Y recuerdo que tiempo después llegó mi papá con un piano, con un Casio, y me dice, hijo, acá está tu piano. Y yo le decía a Dios, gracias porque se cumplió lo que Él prometió. Pero lo que iba es por lo que decías. Todos iniciamos en una manera tan pequeña, tan íntima con Dios. Yo me recuerdo que en ese lapso de no tener piano tenía unos familiares que tenían un Yamaha de esos enormes, no sé si te recordás, que tenían su base de madera. Y con bocinita. Ajá, exacto, sí, eran buenísimos. Y yo me iba a la casa de esos tíos y yo me aprendía los cifrados. Yo me recuerdo que mi primo, que le gustaba la música, tenía un cuaderno con cifrados. Yo me iba en las vacaciones y trataba, pero en ese lugar íntimo todo empieza siendo, Señor, aquí estoy yo sin saber nada y no sé, pero según lo que yo recuerdo, es de las experiencias más íntimas que he tenido con Dios, porque prácticamente no sabes nada y es Él quien te está dando, pero luego cambian las cosas un poco, ¿no? Porque todos atravesamos esa etapa de ser vistos y esto es un tema bien complicado porque todos los que estamos en el altar, todos los que somos músicos o alguien que predica, pues es visto delante de la gente. Usualmente, no sé si te pasaba, pero la gente te ve más en el altar que abajo. Exactamente. Entonces empiezan a idealizar a Jorge, el pianista, Jorge, el hijo del pastor. ¿Cómo fue esa vida de Jorge estando en el altar, pero abajo siendo humano como cualquier otro? ¿Con qué cosas te enfrentaste de orgullo, de arrogancia o cómo era? Fíjate que estábamos platicando abajo y tú me dijiste algo que fue lo que creo que detonó un factor en mi vida, que si uno no controla la parte de la adulación, la parte de la adulación alimenta el ego. Claro. Y eso fue lo que pasó en la iglesia. No había otro pianista más que el hijo del pastor. Entonces, las hermanas están lindas, ¿verdad? Pero creo que el diablo toma ventaja en esa parte. Las usa. Él decía, ay, hermano Jorgito, ¿usted cómo toca bien el piano? Es que Jorgito, cuando usted sube y toca. Claro. Entonces, esa parte, si uno no la sabe manejar y uno no le rinde al Señor eso, mira, el Señor te da la sabiduría, la inteligencia, te capacita, te instruye. Claro. Te da muchas cosas, pero la gloria, Él no la comparte con nadie. La gloria es del Señor. Entonces, esa parte, cuando ya empiezas a recibir adulación, soy bueno. Sí, claro. Yo soy bueno y no hay nadie más que toque el piano. Entonces, si yo no estoy, no hay una alabanza buena. Eso no funciona sin mí. ¿Verdad? Entonces empieza a crecer eso. Pero el ego viene acompañado con rebeldía. Sí, y eso muchos no se dan cuenta. Y lo que hacen estas dos cosas es alimentar el orgullo. No hay nadie como yo. Entonces, ¿qué pasa en ese punto donde no hay nadie como yo y las cosas no caminan si yo no estoy? Entonces empieza la rebeldía, ¿me entendés? Y uno ya como no hay nadie más que toque el piano, entonces yo puedo hacer y deshacer. Claro. Entonces empieza a crecer esa parte en mi vida donde yo empiezo a ser muy rebelde con mis papás, les empiezo a contestar a ellos. Mi papá... Sí, claro, porque empezabas, ustedes me necesitan a mí. Ajá, entonces empezaba que cuidadito me estén hablando así, porque ya ves como algunos que me conocen, nadie se imaginaría que yo fuera así con mis papás y realmente es una etapa... que uno, por eso mi papá me decían, cuando estés con tus hijos me vas a entender. Y ahora yo lo entiendo. Y yo, después de haber vivido eso y asiento a mis hijos, yo les digo, miren yo fui así, pero ustedes no van a ser así. Respeten a su mamá, respeten a su papá, porque hay una honra, hay una bendición, hermano, en la honra. Claro. Si uno aprende a honrar, sí, por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y que tengas largura de días. Yo le digo a mis hijos, ¿quieres que te vaya bien? Si has sentido que todo te ha salido mal es porque no honras a tus papás. Pero yo me porto bien, también hasta en lo oculto.
Claro. En todas las cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Yo era muy, muy rebelde. Entonces, siempre digo esto y suena como a chiste, pero es realidad. De los 12 meses que tiene el año, pasaba 2 meses sirviendo y 10 en disciplina. Me disciplinaban a cada rato. Es que me contestaste, disciplina. Así no puedes servir, disciplina. Vieron al hijo del pastor, Jorgito dijo otra cosa, disciplina. Es que eso es lo peor. O sea, no era solo el pianista de la iglesia, sino que eras el hijo del pastor. Y entonces siempre hay un yo lo vi. Hermano, créeme que siempre pasa eso. Entonces, llegó un momento en que eso me cansó. Y yo le dije a mi papá, solo quiero que sepas que si me volvés a poner en disciplina, la alabanza de la iglesia no camina. Wow. Y me puso en disciplina, hermano. Y yo bien, como diría un amigo, bien enchilado yo, hermano, porque yo dije, mi papá no le importo yo, él solo lo que quiere es el pastorado. El enemigo te empieza... Es increíble, perdón ahí, pero como decías, de niño yo veía a mi papá y quería ser como él. Pero después empiezan a haber procesos en tu vida donde decís, ya no quiero ser como él. Exactamente, pero es el diablo, hermano, el enemigo que te mete todos esos pensamientos. Y me recuerdo yo que le digo a mi papá, ya no voy a la iglesia, me quedo en la casa, yo no quiero saber nada de la iglesia. Y una semana después, ya no había músicos en la iglesia, era yo y un hermano que tocaba la batería ahí. Entonces se quedaron sin pianista. Una semana después, justamente una semana después, mi primo que venía de la provincia, de un departamento que se llama Petén, se vino a la capital a trabajar y traía su carta del pastor para servir en la iglesia. Mi papá recibe la carta, él está en orden, lo ponen a servir. Me enojo con más ganas, hermano. No, le dije, yo no les importo, les decía yo a mis papás. Un mes después llega otro pianista. Entonces, ¿sabes qué me enseñó el Señor ahí? Wow. Es que quizá para la iglesia nosotros somos indispensables, Claro. innecesarios, pero para el Señor nadie lo es. Sí, claro. Y el Señor se encarga, hermano, de suplir la necesidad de la iglesia. Y yo lo entendí de una mala manera, lo entendí. Esto me recuerda, perdón, a Elías con los profetas de Baal. Él hace que caiga fuego del cielo, pasa todo, después le dicen, te van a matar. Y esto habla del carácter tan débil que muchas veces tenemos como músicos. Nos ponen en disciplina, te vas y lloras y decís, Señor, pero es que solo estoy yo. O sea, no hay otro. Y se le aparece el ángel de Jehová a Elías y le dice, mira, solo te quiero recordar otra cosa. Tengo, no sé si 700, no sé si dije mal el número para los estudiosos de la Biblia, que dice a otros igual, que no han doblado rodillas. Entonces, muchas veces nos sentimos indispensables. Por eso es que la palabra dice, cuida y retén tu corona para que no venga otro y la quite. Ajá. Y yo creo que los que hemos padecido de ego, cuando hemos vivido una situación donde te quitan y empezás a ver que ponen a otro que está tomando tu lugar, es bien complicado porque uno cree que es por uno, ¿no? Y el Señor te trata ahí, y el Señor lo trata a uno. Entonces, yo llegaba a la iglesia, no entraba, me quedaba en la puerta. Y había un hermano, yo siempre, por el resto que el Señor me permita testificarlo, voy a mencionar su nombre, se llama Raúl. Hermano Raúl me decía, Jorgito, entre, hombre, me decía. Entre, mire, allá la gente se está gozando y usted ahí de rebelde afuera. No, hermano, le decía yo. Puros hipócritas hay allá adentro. Le decía yo, puros hipócritas. Y me decía, todavía hay espacio para uno más. Sí, era masacre el hermano Raúl. Era masacre, pero y ahí todavía está en la iglesia. Yo siempre le digo, gracias por su enseñanza y por la paciencia que me tuvo. Le digo, no, Jorgito, yo sabía que Dios te iba a usar. Y mira, entonces pasa ese tiempo, llega ese tiempo de mucha rebeldía. Yo le dije a mi papá, vos lo que querés es ver a un hijo con vicios, fumando, lo voy a hacer. Yo amenazaba a mis papás, bro. Lo voy a hacer, me van a ver fumando, me van a ver tomando. Y siempre le cuento esto a los muchachos. Una vez agarré orégano y me lo metí acá en la bolsa. Lo destruí, hermano, me lo metí. Y dije, cuando mis papás encuentren esto, que se asusten y que piensen que yo me estoy enmarihuanando. Y encuentra mi mamá el orégano.
Y mi mamá llora, hermano. Llora esa tarde, lloró mi mamá. Se afligió, me dijo, yo te entregué al Señor, yo te amarré en el altar. No podés estar haciendo esto, mira, no te va a ir bien. Era un desastre, hermano. Era un desastre. Le hice, como siempre dice uno, le saqué canas verdes a mis padres. En toda esa etapa mi papá me decía, nosotros no te hemos enseñado esto, nosotros no te hemos dicho estas cosas, no has visto esto de nosotros para que te comportes de esta manera. Me da mucha risa porque creo que la rebeldía es rebeldía, ¿verdad? Sí. Decías, el ego viene acompañado de rebeldía. Cuando uno siente que uno está en una posición, sos intocable. Y no dejas que nadie te diga las cosas, más cuando uno cree que es el mejor. Hablando de las disciplinas, porque mira, la idea de que hoy podamos platicar para la gente que está viendo es que hablemos cosas que tal vez la gente no habla. Claro. Gente que tal vez, claro, con respeto y todo, pero cosas que puede estar viviendo más de alguno que nos está viendo. Yo tengo una anécdota bien, yo la recuerdo y hasta me sigo enojando y se la entrego al Señor. Yo en la iglesia donde estaba, de cierto punto crecí mucho musicalmente, tal vez vocalmente, y yo recordaba que cuando empezó a llegar gente que tocaba y cantaba, te lo digo, Jorge, de verdad, cuando yo veía que el otro pianista cantaba y tocaba y la gente lloraba, me enojaba. No, de verdad, de verdad. Sí. No sé por qué, bueno, sí sé, porque sos egocéntrico, sos rebelde. Claro. Yo veía que el brother agarraba el piano y cantaba bien. Él tocaba muy bien. Y yo veía, y lo peor es que había ahí una chica que me gustaba. Cuando yo veía que estaba llorando la que me gustaba, era la muerte para mí. Pero nunca voy a olvidar una vez que armé una actividad. ¿Sabes quién te puede dar fe de eso? Irwin Fuentes. Oh my God. Irwin, saludos. Irwin Fuentes, yo invité trompetistas, creo que iba Irwin, no recuerdo si iba Ronald también en la trompeta. Invité a algunos amigos que los conocían, hicimos una vigilia. Y entonces hicimos la vigilia y eso estaba tronando. Y el pastor, que era mi pastor en ese entonces, es un hombre que lo bendigo porque es muy celoso del altar. Y tal vez no tuve un papá que me estuviera regañando, pero tuve un pastor que fue cosa seria. Qué bueno. Y se sube a media alabanza, agarra el micrófono y se voltea y me dice, Josué, yo no te traje para que hicieras un show. Yo te traje para que adoraras. Te estoy diciendo que la iglesia tendría 900 personas. Oh my gosh. Todos danzando y claro, uno cuando ve que uno ocasiona ese tipo de cosas, uno cree que es por uno. Claro. Y entonces viene él y me dice, se bajan todos los músicos. Y se me caía la cara de la vergüenza porque había invitado a Irwin, y todos bajaron. Y entonces sube a una hermana, la famosa hermana Reina. Sube a la hermana Reina, también le mandamos saludos. La hermana Reina agarra el micrófono y empieza a cantar, va bajando ya, va. La presencia de Dios se derramó como no tenés idea. Yo me salí afuera de la iglesia, yo quería matar a medio mundo. Pero si no fuera por ese tipo de disciplinas que te ponen, sentirías, como decías, Dios no comparte su gloria con nadie. Claro. Él te da la sabiduría, Él te da el entendimiento, Él te abre el camino y todo, pero la gloria siempre es de Él. ¿Qué vivencias has tenido con respecto a ese tipo de situaciones? Porque nos contabas lo que tus papás te decían. Yo no te he instruido de esa manera, pero uno en rebeldía, uno empieza a irse por un sendero que no es, ¿verdad? Sí, cuando hablas de vivencias, mis papás, como empecé a servir bien en temprana edad, me recuerdo que mi mamá siempre le gusta ir a orar por los hermanos. Iba a las casas y en ese tiempo, en algunos momentos de oración, me llevó a mí para que yo tocara el piano. Y ahí estaba yo a regañadientes, ¿verdad? Porque ¿quién le va a gustar estar con yo jovencito, un montón de hermanas, todas orando, yo tocando el piano ahí? Y ellas compartiendo las hermanas, ¿verdad? Y que ahora veo que mi esposa hace esa labor, que se reúne en la colonia donde nosotros estamos, en el residencial donde vivimos. Mi esposa se reúne y hace en varias casas de hermanas, hacen oración. Y se reúnen todos los martes, ¿verdad, mija?
todos los martes se reúnen a orar en diferentes casas. A veces nos toca la bendición en nuestra casa. Pero ahora que yo entiendo que es una gran bendición y gracias a Dios tuve la vivencia de acompañar a mi mamá muchas veces. Recuerdo un par de veces el tiempo de clamor con mi mamá y la intercesión de clamar por otros, ¿verdad? Una de ellas era cuando una persona estaba en un cáncer terminal y nosotros le íbamos a ver así demasiado, era un esqueleto la persona. Mi mamá empezó a orar, Señor, en el nombre de Jesús, obra, Señor, a favor de esta persona, que se haga tu voluntad, Señor, tú eres soberano, clamando a mi mamá y de repente mi mamá para la oración. El Señor me habló, dijo, no. Y dijo, la razón por la que no se alivia es porque no hay perdón entre la familia. Wow. No hay una solución ahí, no hay perdón. Y el Señor me insta, que yo no sé quién de ustedes se tiene que pedir perdón o alguna ofensa que hicieron. Y empiezan a llorar las familias. Ahí. Es que yo ofendí. Y esa tarde fue una tarde de perdón. Y esa tarde de clamor se transformó en una tarde de perdón. Y se perdonaron y se abrazaron. Pero la oración de mi mamá al final fue, Señor, llévatela, Señor. Llévatela, Señor, llévatela. Para que haya paz en esta familia. Y entonces uno de muchacho... Mami, eso nos están pidiendo los hermanos. Entonces, te saliste del guión. Sí. Entonces yo le preguntaba a mi mamá después que por qué oró por eso. El Señor me mostró que la razón por la que ella no se va es porque primero tiene que haber perdón. Y el Señor movió el perdón. Tiempo después, mira, en la iglesia nos pusieron una multa porque mucho ruido de unos vecinos que se quejaban, hermano. Y que vamos a llamar al Ministerio de Ambiente y nos llega una notificación de que iban a llegar a supervisar a la iglesia para ver si había contaminación auditiva para la gente. Y nosotros con aquel temor, porque si ellos constataban de que había contaminación, claro, 10,000 de multa. Así, y la iglesia de nosotros pues es bien pequeña, ¿verdad? Son 120, 125 miembros, pero no llegan los 125 a un servicio, llegan 30, 35 si hay tamales, les digo, sí, exacto. Le digo yo a los hermanos, pero no llegan a eso. Y entonces de repente 2 personas nuevas en la iglesia, un domingo. Y nosotros, gloria a Dios, el Señor está trayendo eran los que iban a medir. Eran los del Ministerio de Ambiente, hermano. Ese día llegaron y constataron, al final llamaron a mi papá. Pero mira, antes de eso, mi mamá empezó a orar. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, quita toda esta multa de la iglesia, Señor, que amedrenta a estas personas, Señor, que desespéralos para que conozcan de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, muévelos de colonia a otra colonia. Y se muere el Señor, bro. Recordame que tu mamá nunca ora por mí. Yo le digo eso a los muchachos. Los muchachos no pueden orar a mi mamá. Pero mi mamá es una mujer de oración. Entonces, claro, claro. Ese día constataron de que había más ruido de los buses que pasaban afuera que lo que producía la iglesia. Entonces nos quitaron la multa, ¿verdad? Y gracias al Señor de ahí no había más problema. Pero en las vivencias que yo he tenido, yo me recuerdo que cuando mi mamá me dice, que me encuentra eso en la bolsa, me dice, yo ya te aparté, yo cuando eras pequeño, yo te amarré al altar. Y antes de verte perdido, yo le dije al Señor que te lleve. Entonces me entró ese temor con mi mamá ahora y si se cumple. Mira, entonces todas estas cosas, yo no puedo decir que no tuve una corrección o que no tuve alguien que me instruyó. Sí tuve quien me instruyera. Pero cuando el orgullo está bien arraigado en el corazón, qué difícil es sacarlo. Créeme que es más fácil sacar un demonio que el orgullo del corazón de alguien. Fíjate. Y el orgullo se enraiza tanto. Entonces, a veces llegan músicos que me dicen, Jorgito, yo siento que yo me estanqué, siento que no crezco. Por eso yo te decía, me gusta mucho enseñar acerca de la música, que ese es el gancho, pero claro, lo que yo trato de hacer al final es hacerles entender que si todo está bien en tu corazón, si todo está bien acá, lo demás va a fluir, ¿sí? Porque a veces lo que no nos deja crecer es porque tenemos cosas que nosotros tenemos que entregarle al Señor. Claro. Y ese era el tope que yo tenía. No puedo crecer, pero ¿cómo estaba mi corazón? Estaba mal.
era orgullo tras orgullo. Entonces, ¿cómo podemos servir nosotros a un Dios tan humilde con un corazón orgulloso? No se puede. Claro, y me llamaba la atención porque cuando platicábamos atrás, parte del testimonio es ya tú ministrando con otras personas, aún había orgullo y un día llega un punto de quiebre. Eso quiere decir que, claro, uno dice, a una persona orgullosa no se le abren puertas. Claro. O sea, probablemente mentira, sí se te abren, pero hasta donde tu esfuerzo te deje llegar. Pero una cosa son las puertas que se le abrieron a Jorge porque Jorge era muy bueno, pero la otra las puertas que Dios le abrió a Jorge. ¿Cómo es ese balance o cómo empezaste a servir aún con orgullo en tu corazón y cómo es el punto de quiebre? Mira, me recuerdo de lo que estábamos hablando, de lo que el pastor Marcos Brunet dice, podemos ser usados, pero podemos ser no aprobados. Claro. Usados, pero no aprobados, ¿verdad? Entonces creo que de lo que tú estabas hablando, había muchas veces donde el Señor me usaba. El Señor tiene algo especial para tu vida, yo te voy a usar, pero no, tu conducta no es aprobada para mí. Es ahí donde, fíjate que la parte fuerte de la Biblia es cuando dice, cuando nos acerquemos al Señor y que nosotros digamos, es que en tu nombre yo eché fuera demonios, y que el Señor te diga, no te conozco. No te conozco. Y esa parte hacía mucha mella en mi corazón, porque si algo mi papá predicaba era mucho de eso, de ser genuinos. Y mi papá me decía, con tu conducta no estás agradando al Señor. Y yo le decía, yo decía, mi papá, ya empezás con lo mismo otra vez. El punto de quiebre es, yo todavía conozco a mi esposa, todavía tengo yo el orgullo en mi corazón, pero uno lo sabe disimular bien. Y fíjate que el orgullo es como el mal aliento. Todos lo sienten menos el que lo tiene. Wow. Fíjate. Sí, siempre le digo, ¿conocen a personas ustedes así? No con mal aliento, pues, sino que orgullosos. Todos ahorita sí, hagan el test. Bueno, también les digo yo a los muchachos, ¿verdad? La cuestión es que ese es el orgullo. Yo puedo notar a alguien desde el momento que yo entablo una conversación si esta persona es orgullosa. La cantidad de iglesias que el Señor me ha permitido visitar y en entablar una relación con una persona y poder platicar, ahí te das cuenta que hay gente que quiere aprender y se deja enseñar, pero hay gente que no, yo sé más que vos. Sí, ¿qué me vas a venir a aportar vos? Exactamente. A mí? Entonces, el Señor me lleva a un lugar y yo digo, Señor, tú no me trajiste acá para enseñarle a la gente de armonía, tú me trajiste acá para instruirles en la palabra de que lo que hacemos acá en el altar. Salmos 22 dice, mientras yo esté en este lugar, yo les hablaré de ti y te cantaré alabanzas. Y lo acompañó con el Salmo 33:3, dice, tañed con júbilo, dice, cantadle cántico nuevo, la traducción lenguaje actual, cantadle cántico nuevo, hacedlo con destreza, cántenle canciones nunca antes escuchadas y háganlo con alegría. Entonces yo le digo, estas dos cosas nosotros lo acompañamos, es el Salmo 22 nos enseña a nosotros de que no tenemos que perder el enfoque por la cual estamos acá. Claro. Pero acompañado de que hay que hacerlo bien. Entonces yo les digo, ¿de qué te sirve ser muy bueno en el piano o en lo que tú hagas si tu enfoque está en otro lado? ¿Sí? Entonces no produce nada, es contraproducente. Sí, el Señor te puede usar, pero no vas a ser aprobado el día de mañana. Entonces, esa es mi labor. Cuando yo comprendo eso en mi caminar, yo ya estaba casado, hubo una etapa de mucho orgullo, ofendiendo a mucha gente en mi caminar. Yo le decía a mi esposa, nosotros no necesitamos de nadie, teníamos muy buenos trabajos, teníamos dinero, y creo que el enemigo tomó ventaja de esto. Por eso la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lo acompaño, mira, con este versículo que dice, no podemos servir a dos señores, claro, porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer a otro. Y luego adelante dice, no puedes servir a Dios o a las riquezas. Entonces yo digo, ¿por qué no la Biblia dice, no podemos servir a Dios o al diablo, ¿verdad? Que sería claro, al bien y al mal. ¿Por qué la Biblia dice, no podemos servir a Dios o a las riquezas?
Cuando Josué le dice a la gente, yo no sé a quiénes van a servir ustedes, si a los dioses que sus padres adoraban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos. Pero entre paréntesis, de servir no se escapan. Claro. O le sirven a Dios o le van a servir a alguien más. O le servís al Señor o tu corazón se va a ir tras las riquezas. Y eso es lo que había pasado en mi corazón. Teníamos dinero, no necesitábamos de nadie. Yo puedo servir, no necesito de la gente. Esa era mi mentalidad. O sea, mira, era una mentalidad enferma. Claro. Que no edificaba a nadie, pero lo sabía disimular bien. ¿Y sabes qué lo más complicado, Josué? Que sí servía yo en la iglesia. Con ese corazón de esa forma. Y recuerdo yo de que cuando yo, a los 17 años, yo recibo una palabra que decía, Jorgito, el Señor te va a usar en las naciones, entre los 16 y 17. Yo quería estar en el aeropuerto La Aurora. Sí, el día siguiente rumbo ya... a Francia. Dije, vaya, me va a usar el Señor, sin querer servir bien en la iglesia. Claro. Entonces yo te decía allá atrás, ¿te recordás? Yo quería que el Señor me usara, pero no quería servir en mi iglesia local. Y mi papá me dijo algo y marcó mi corazón con eso. Si vos sos fiel en lo poco, Dios te va a confiar lo mucho. Entonces yo decía, tiene razón, me le acerqué. No sé si conocen al apóstol Billy Bonster. Sí, sí. ¿Verdad? Me gozaré. Sí, sí, claro. Una vez estaba predicando él y él dirigió la alabanza. Y yo me fui hasta adelante a danzar. Estaba yo adelante. Y él bajando, yo dije, que ore por mí. Y apóstol, le dije, por favor, ore por mí, apóstol. Yo anhelo la unción que usted tiene. Amén, muchacho, me dijo. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a este muchacho conforme sea su sometimiento. Sí, no, apóstol, así no era. No, hombre, así no. Sí, pues dije, o sea, si no hay sometimiento, no hay unción. Wow, eso está muy... Entonces, instrucción tuve, pero como decimos nosotros, hacíamos oído sordo. Me entraba acá, me salía por acá. Entonces, mi punto de quiebre, yo con esto, para resumir en esta parte, es, teníamos buenos trabajos, se acerca una persona clave a mi vida, que es la persona que el Señor usó, y me dice, yo quiero formar una banda. Nos conocimos en un X lugar. Yo dije, esto es lo que yo estaba esperando. Esto es. Claro, la palabra que te dieron. Ajá, ahí va a empezar. Quiero formar una banda. ¿Dónde estás trabajando? Trabajo en tal lugar. Yo te puedo ofrecer trabajo, te pago 3 veces lo que tú ganas. Y no vas a trabajar toda la semana, 2 días. La cuestión es que no existía ese trabajo. Yo renuncio de mi trabajo, me voy a ese lugar, pierdo mi trabajo. Al tiempo mi esposa pierde su trabajo. Wow. Y empieza el trato de Dios. Y es como aquello de que yo te quiero usar, pero no te puedo usar así. Yo quiero que Jorge doble su servicio primero. Que sea una persona sencilla. Y empieza el trato de Dios. Y ahí es la parte donde ofendía a todo el mundo y después yo necesitaba de toda la gente. Claro. Pero ¿sabes qué? La enseñanza de esto, Josué, es que la gente que ofendí nunca me dio la espalda. Y ahí me decían, Jorgito, te vamos a echar la mano. No tengas pena, pero vas a salir de esto. Y era mi familia. Wow. Habían hermanos, mira, la mano de Dios nosotros la vimos en todo momento, pero un corazón orgulloso no te deja ver cómo claro. el Señor obra. Porque me decían, Jorgito, le traje esto para sus hijos, tome. Para la leche. Bueno, teníamos solo a la nena, ¿verdad, mamá? Para su nena, para la leche. Y estaba yo con esa situación, no quería cambiar mi entorno, no quería cambiar mi situación. Le reclamé una vez al Señor y le dije, yo no sé si tú me vas a usar o ya no me vas a usar, pero si tú no me usas, yo voy a dejar todo y me voy a dedicar a lo secular, porque yo no te puedo estar esperando. Sí, condicionando a Dios. Fíjate vos. Y lo que decías es impresionante porque cuando uno tiene entenebrecido, dice la palabra, el entendimiento, no puedes ver tus acciones y crees que todo el mundo habla mal de vos. Todo el mundo dice algo y todos en contra de vos, pero no te das cuenta las veces lo que decías. Lastimé a un montón de gente. Y a los primeros que lastimaste es a tu familia. En tu caso, a tu esposa, a tus hermanos. Pero entonces, ¿cómo siguió el camino allí? La cuestión es lo que tú decís. O sea, yo tenía nublada mi mente, ofendiendo a todo el mundo, pero el Señor siempre de las cosas
malas las hace un propósito para la vida de uno. Entonces empieza esa cuestión. Vengo yo y hago esa oración que yo le llamo, fue una oración. La Biblia habla acerca del estupor, ¿sí? Y es como que el enemigo un adormecimiento, te no te deja adormece ver la nada. mente, hermano. Te adormece la mente y empiezo a hacer esta oración. Señor, si tú no me usas, entonces yo lo dejo todo, porque no te puedo estar esperando. Y sabes por eso cuando hay personas que llegan a la iglesia han llegado músicos excelentes, increíbles, pero yo les pregunto, mira, papi, ¿y qué te trae por acá? Es que fíjate vos que tengo problemas en mi iglesia, no, claro. no me dejan servir vos y pues yo quiero servir, anhelo servir, pero ¿por qué te pusieron? Estoy en disciplina. Entonces yo les digo, mira, arreglas tu situación, hombre. Y les empiezo a contar yo de que es necesaria la disciplina en la vida. Obviamente con sus honrosas excepciones cuando realmente fue una injusticia en la iglesia. Claro, claro. Pero en la mayoría de veces yo les digo, arreglen la situación. Va a haber una mayor bendición que tú te salgas en orden, que todo esté bien. Y a veces cuando son del mismo concilio, nosotros decimos, mire, pastor, ¿qué pasó? No, fíjate que este muchacho hizo tal cosa, por eso yo lo puse en disciplina, pero no. Entonces yo le digo, mira, lo que estás haciendo está mal. Claro. No, si yo te pongo a servir, te estoy haciendo un mal. Muchos no entienden que la disciplina es necesaria a veces. Claro. Y yo lo experimenté de esa forma. Me sirvió para crecer. Ahora empiezo a entrar en esa situación, todo me empieza a salir mal. Pero te digo, de todo era todo. Emprendíamos tal cosa, me salía mal. Hacíamos tal cosa, me salía mal. Sin embargo, la mano de Dios estaba obrando en mí. La Biblia dice que el Señor al humilde lo ve de cerca, pero al altivo lo ve de lejos. Pero todavía lo ve, fíjate. Se lo ve de lejos, mi hijo. Y ahí estaba yo con una gran altivez. La Biblia habla, mira, es que Dios lo tiene todo escrito, hermano, que antes de la caída está la altivez de espíritu. Claro. Y yo le digo, Señor, líbrame, Señor, del orgullo, Señor, de la altivez. Yo quiero ser una persona humilde. Y la humildad no se trata de ser así, hermanito. Sí, caminar pateando piedras. Exactamente, esa es la actitud de tu corazón. Y recuerdo yo que en esta etapa tuve que vender un carro, mi carro que tenía, que cómo me costó hacerlo. Hermano, empecé a vender muchas cosas porque necesitaba dinero. Empecé a servir en otras iglesias y me dijo un amigo, mira, yo tengo un carro en lo que vos puedes usar, en lo que te compones de toda esta situación. Y me lo dio y me recuerdo que yo me movía en ese carro. Una tarde para ese entonces yo ya tenía cumpliendo 22 años. Terminé un domingo de servir en una iglesia. Me fui para mi casa, pero yo estaba desesperado porque todo me estaba saliendo mal. Y ese día yo venía llorando, hermano. Lloré con todas mis fuerzas. Yo decía, no entiendo por qué me salen mal todo. No entiendo, Señor, si yo te estoy sirviendo, Señor, pero ¿por qué todo me sale mal? Y ese día es como que el Señor me cambió mi mentalidad. Y es como el hijo pródigo. Claro. Y volviendo en sí, hermano, yo volví en sí ese día. Y yo le dije, Señor, perdóname. Señor, yo lo he tratado de hacer toda mi manera. Señor, perdóname, Señor. Yo no quiero ser así. Yo no quiero ser una mala persona, Señor. Yo quiero ser servidor. Está bien, le dije yo. Si, en mi oración, si tú me quieres usar, está bien. Si no lo vas a hacer, también está bien. Pero yo lo que quiero es ser tu hijo. Yo quiero estar en la iglesia. Yo quiero servirte, ser útil para ti. Ahí donde voy a estar. Y el Señor cambió mi mentalidad. Por eso yo considero de que el cambio de mente que el Señor dice en Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, sino que transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, creo que el Señor, de la noche a la mañana, el Señor te lo puede cambiar, ¡pum! Y empieza el proceso de renovación. Sí, exacto. Y ahí empezó, Señor, está bien. Ese día llegué con mi papá, le dije, papi, me quiero reconciliar con el Señor. Y yo estaba lejos de Dios. Es más, ni conocía al Señor quizá. Pero yo estaba sirviendo así en la iglesia. Era lo que te decía, nací en un hogar cristiano. Claro. Empecé a servir temprano.
Mas nunca tuve un acercamiento con el Señor. Mis papás me inculcaron eso. El ego me echó a perder muchas cosas. Conocí al Señor a mis 22 años. Ahí yo acepto al Señor en mi corazón. Yo le dije, Señor, yo quiero que tú gobiernes. Y eso que venía desde los 9 años. Desde o sea, los 9 años. Prácticamente, ¿qué? 13 años Ajá. de un proceso. Y esto me lleva, porque mucha gente que nos está viendo, estoy muy seguro que la mayoría hoy pues van a ser músicos. Uh-huh. Y es importante, Jorge, porque muchos podrían estar solo saber y conocer son dos cosas muy distintas. Todos saben quién es Dios, mas no todos le conocen. Exactamente. Y eso me impresionaba porque ahora hay mucho músico cristiano. Hablabas de algo clave y decías el sometimiento. Uh-huh. Nos contabas cuando el apóstol oró y te dijo, bendícele conforme sea el sometimiento. Y ahora, claro, hay muchos músicos, muchas personas que están en las iglesias y que son buenos en su iglesia, entonces los invitan a tocar a otro lugar y de repente se enojan cuando el pastor o alguien les dice, no, esta vez no, quédate en casa. Y es bien complicado porque entonces hay gente, te lo digo porque los conozco, lo viví, y seguramente tú conoces a muchos así, pero hay gente que incluso se sale de su cobertura para ir un domingo a una, un domingo a otra. Y yo no lo digo en afán de juicio para nadie que lo esté viendo, porque son cosas que yo he vivido. Pero cuando permaneces, cuando te estableces en un lugar y te sometes, eso trae bendición, porque sí. En tu caso era lo que decías. Esto me hace pensar algunas cosas. Es José sueña que se iban a inclinar delante de él, sueña de primero a sus hermanos y se lo cuenta, después sueña que sus papás y se lo cuenta, pero ¿cuánto tiempo pasó de ese sueño a la promesa? Hubo un montón de situaciones complicadas, de primero que fue metido en una cisterna, luego que lo venden como esclavo, luego en la casa lo acusan de algo que no era, lo meten preso, y entonces mucha gente el día de hoy solo quiere el resultado, más no quiere el proceso que es porque hoy todos ven y lo que decías, yo oraron por mí y ya me imaginaba al día siguiente volando a Francia para ir a ministrar allá, pero ¿qué podrías decirle hoy a las personas? Y te aseguro que mucha gente está cansada porque muchas veces, claro, lo sabemos y desde una perspectiva no está bien, pero también hemos entendido que Dios es amor, sí. Y Dios extiende su gracia, y seguro muchos acá, sus pastores los han regañado y les han dicho, pero hoy de una manera de un Jorge que vivió una rebeldía, un Jorge que vivió muchos procesos, recordando cómo Dios, porque decías, el hijo pródigo volvió en sí, de todo lo que hizo atrás. O sea, él volvió en sí cuando estaba comiendo con los cerdos. Ajá. Entonces, no sé en qué, yo les predicaba a los jóvenes y les decía, no sé en qué parte de hijo pródigo vas, si pidiendo tu herencia, si de camino malgastándola, o de pronto ya estés comiendo con los cerdos. Sí. Pero vuelve en sí, porque si vuelves en sí, yo te aseguro que él ve de lejos al altivo, no porque él se aleje, sino porque mi altivez hace caminar lejos. Exactamente. Pero ¿qué le podrías decir hoy a todas esas personas que aún no saben, que ministerialmente creen que tal vez lo estén haciendo bien porque están en otro lugar, pero la bendición desde tu perspectiva de establecerte y de romper, como decías, ese día le dijiste a Dios, yo quiero que me uses y quiero conocerte, porque he estado tocando o cantando para un Dios que sé que está ahí, pero tener intimidad con Dios que dé frutos es lo que realmente es el conocimiento. ¿Qué podrías decirle hoy? Mira, vos mencionaste algo bien importante que es la cobertura, y yo pienso de que nosotros como siervos, como hijos, tenemos que buscar a alguien a quien rendirle cuentas, claro. ¿Verdad? Porque si nosotros estamos actuando mal, va a haber alguien que nos puede cubrir, va a haber alguien que puede orar por nosotros, va a haber alguien que nos puede enviar. Yo le dije a mi papá una vez, ya estando ya con él, yo le dije a mi papá, yo quiero que ores por mí porque no me siento bien viajando y yo sé que tengo que estar en mi iglesia. Yo quiero que ores por mí. Me dijo mi papá, yo sé que este día iba a llegar, pero en el nombre de Jesús yo te envío a las naciones. Y eso es una bendición. Claro. Pero yo lo estaba buscando de la forma incorrecta. Fíjate de que, hablando de lo de la cobertura, yo le decía a mi papá, papi, ¿cómo es que me va a usar el Señor?
pero ya con todas esas dudas existenciales, ¿verdad? Ya tratando de componer mi vida. Si vivimos en una zona peligrosa, aquí asaltan a la gente, nadie quiere venir de mis amigos. Creo que me voy, quizás si me mudo o me voy a otra iglesia, la gente me empieza a conocer. Y mi papá me dice, mira, en ese proceso de renovación, uno le tiene que estar rindiendo constantemente al Señor. Señor, yo rindo esto, Señor. Y otra vez se quiere manifestar el viejo hombre y volverle a rendir. Entonces mi papá me decía, no busques la aprobación del hombre. Dios te va a dar la plataforma. Dios te va a poner el lugar. Y Dios lo cumplió, hermano. Yo decidí permanecer, yo te lo dije, no quería, pero decidí en el nombre de Jesús, Señor, voy a hacer lo que dice mi papá, quiero alinearme a tu voluntad, ya no quiero hacer lo mismo del pasado. Decido permanecer en mi iglesia. Me recuerdo de que él estaba grabando el disco Avivamiento, que lo grabaron en el Teodoro Palacios Flores. Sí, pues, sí. Yo quería ir, tenía mis entradas y yo le dije, papá, voy a ir. No, me dijo, tenés que atender el servicio de los jóvenes. Fue un día sábado. Y yo le regalé la entrada a alguien más. Miranda, no puedo ir. Pero decidí permanecer. Y esa parte, cuando tú decís que, cuando yo te digo que hay que rendirle cuentas a alguien, es muy importante porque la honra te trae bendición. Y esa es parte de la honra. Mi papá a veces me decía, no vas, mejor estar en la iglesia. Y esa parte de no vas es así, pero no, esto era lo que yo quería, pues. Sí, claro. Pero vale más la obediencia. Y es que eso, porque hiciste la oración y le dijiste a Dios, quiero renovar mi corazón, quiero reconciliarme contigo, pero una es el momento de cuando lloras, cuando estás en el carro, pero el otro día es, bueno, ya me reconcilié con Dios y mañana ya todo va a salir. Todo va a estar bien, ya mañana empieza mi camino a lo que Dios me prometió, y muchas veces no es así, porque alguien me encantaba y enseñaba y decía, cuando dejas que Jesús entre en tu corazón, después de cierto tiempo que se fue, ponía la figura de Jesús entrando al templo. El lugar que era santo, cuando lo ve lleno de la mesa de los cambistas, de los que vendían cosas, se quita el cincho y empieza a patear mesas. Y entonces alguien decía, cuando regresas a Jesús al día siguiente las cosas se ponen peor, y uno dice, ¿pero por qué es? Porque es Jesús pateando las mesas que están en tu corazón de todo lo que no le entregabas. Y entonces uno dice, bueno, ya hoy me arrepentí, lloré el domingo y ya hice mi oración de reconciliación con el Señor, pero empieza un proceso, que era lo que te decía, o sea, el proceso, y probablemente uno sienta que va descendiendo y descendiendo y descendiendo, pero aún en valle de sombra y de muerte encontrás la provisión de parte de Dios. Entonces, ¿cómo fue ese quiebre de Jorge después de eso? ¿Y dónde sentiste que dijiste, sí voy encaminado? Porque hoy tal vez nos está viendo mucha gente que le gusta la música y algunos sueñan con las naciones, o al igual, o algunos estén en rebeldía, o algunos ya estén en el punto de quiebre, pero ¿cómo supiste que era la voz de Dios donde ya te dijo, bueno, lo primero era someterse? Creo que eso es un muy buen punto para apuntarlo, es someterse a las autoridades. Pero ¿cómo empezaste a ver la mano de Dios después de eso, con la promesa que te habían hecho hace cierto tiempo de que te iban a dar las naciones, y del llamado que tenía ese niño de 9 años que empezó tocando piano? ¿Cómo te empezaste a desarrollar? Yo te conté que le estaba orando al Señor un jueves en la noche. Estábamos a punto de dormir con mi familia, estábamos en la casa. Y años atrás yo le dije a mi esposa, ¿cómo quisiera yo tocar con los voceros de Cristo? Ojalá se me dé la oportunidad de que el Señor abra la puerta. Esa noche me llama un amigo y me dice, Jorgito, ¿qué vas a hacer el sábado? Nada, no, te tengo libres para que si nos acompañas a tocar. ¿Está bien? Le dije, mándame las canciones, así yo ya las estudio. Y me manda todo el repertorio de los voceros y yo le digo, y vamos a tocar todos los voceros. Le digo, es un tributo a los voceros. Un tributo, pensé yo. Me dijo, no, vamos a tocar con ellos. Y entonces yo me emocioné. Wow. Pero es aquello de que tú dices, el Señor ya está obrando. Claro. ¿Sí? Y algo que en mi corazón deseaba, el Señor me dijo, aquí está parte de lo que yo te prometí. Y viene mucho más. Sí. Sigues rindiéndole tu corazón al Señor. Claro, si permaneces. Ajá. Entonces, ese día toqué yo con ellos y
Y es aquello de que cuando dice la Biblia que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, estando yo en ese lugar, yo entendí que estaba en el lugar correcto. Señor, tú me trajiste a este lugar. Por eso cuando voy a... No tendría que decir eso, pero se lo voy a testificar. Cuando voy en cualquier lugar, si yo me subo a un avión, por más grande o pequeño que sea, voy a un lugar, pueblo, aldea, ciudad, donde sea, siempre mi corazón es, Señor, gracias, porque aquí en este lugar quizás tuviera que estar otra persona, pero tú me elegiste a mí. Y yo se lo digo al Señor, rindiéndole mi corazón constantemente, Señor, aquí tendría que estar otra persona, pero tú me elegiste a mí, Señor. Claro. Y yo estoy muy agradecido contigo, Señor, gracias por aún seguirme dando esta oportunidad. Ya han pasado 14 años. Wow. Y siempre tengo el mismo corazón. Cuando tuve, desde el momento que me llamaron, en esos 13 años que me dijeron, Jorgito, Dios te va a usar en las naciones, yo me recuerdo ese llamado, que el Señor cumple lo que promete. Si nos sometemos a Él, si permanecemos en Él, el Señor lo hace. El Señor empieza a hacer muchas cosas y tú te sientes cuando estás en el lugar correcto. Claro. Y a veces el lugar correcto es en una de esas bancas. ¿Sí? Ahí es el lugar correcto, Señor. ¿Tú quieres que yo esté ahí? Recibiendo. Y estoy a veces, con mi esposa estamos ahí en la iglesia, vamos a recibir. Mi esposa, el Señor le puso algo en el corazón hace como 3 años atrás, que el tiempo que nosotros estemos juntos, siempre en la casa haya un devocional, ya sea en el desayuno, almuerzo o cena, media vez estemos toda la familia, ella jala la Biblia, jalamos un libro, compartimos 15, 20 minutos de eso, entonces oramos y ya cada quien puede hacer lo que tenga que hacer en la casa, ¿verdad? Pero ese tiempo, a veces esos son los lugares correctos. Claro. Y eso es lo que marca más a la gente, más que decirle a mis hijos, miren, mucha busquen de Dios, mejor que lo vean de uno. Que lo vean con el ejemplo, ¿sí? Exacto. Es el mejor ejemplo que uno le puede dar a la familia. Y siempre tratamos de eso. Señor, gracias por este día, Señor. Ayúdanos a disfrutar este día. Por eso se lo digo al Señor, Señor, gracias por traerme. Se lo acabo de decir ahí en Tapachula. Señor, gracias por traerme a este lugar, Señor. Aquí tendría que estar otra persona, pero tú me elegiste a mí, Señor. Gracias. Y te lo digo con un corazón ya transformado. Créeme que el Señor es toda la gloria, porque hoy podemos estar y mañana ya no. Claro. Pero mientras que el Señor nos dé la oportunidad de servirle, hay que hacerlo bien. Porque le das el ejemplo ahora a tus hijos. Y tener una esposa, a mí me encanta y creo que todos vamos tras el mismo objetivo, ¿verdad? Tener una esposa que te cubra en oración. Sí. Una madre. No sé por qué las mujeres tienen eso tan lindo de parte de Dios, que son intercesoras por naturaleza. Y yo te aseguro que lo que has vivido es el propósito de Dios, pero también es el fruto de las oraciones de una madre que incansablemente doblaba las rodillas. Y ahora el de una esposa que, como lo hablábamos allá hace un momento, que cada vez que viajas debe estar orando. Pero con todo esto que platicábamos y hablábamos, bueno, tuvimos, en forma de resumen, quién era Jorge desde pequeño, cómo inició, después cómo hubo ego, rebeldía y cómo sirviendo solo sabías de un Dios, más no le conocías. Y después, aún después de eso, empezaron a pasar algunas cosas. Pero, ¿cómo es que se abre, o en tu cabeza, cuál fue la primera puerta grande? Nos contabas lo de los voceros, ¿cierto? Que era pues, un sueño que tenías. Pero ¿cómo empiezan los viajes? Porque mucha gente acá seguro quieren viajar, pero vamos a ir gradualmente, pero ¿cómo se te abre la puerta? Tal vez todos sabemos que estás con Miel San Marcos y has sido parte de lo que es los arreglos de la banda, dirigiendo a los músicos, y hemos visto cómo Dios te ha utilizado y cómo te ha llevado, pero ¿cómo empezó? Porque aún dentro de eso seguro también ha habido un crecimiento dentro de todo eso, pero ¿cómo es el primer día que dijiste, hoy estoy parado en este escenario, altar, y que dijeras, wow, esto es? Fíjate que, fue con los voceros. Me recuerdo yo que mi primer viaje internacional, ya así formal, dirían muchos, fue a México con los voceros. Se abrió una puerta y nunca me imaginé. Ahí sí que
Los planes de Dios son otros. La Biblia dice que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, y que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Mi pensamiento siempre fue, si el Señor me va a usar, va a ser en mi iglesia local, o quizá en alguna iglesia de los alrededores. Nunca imaginé de que iba a ser a este nivel. Pero el Señor siempre lo sorprende a uno, fíjate. Cuando yo me mandan mi itinerario de los vuelos, yo veo que dice Ciudad de Guatemala, México, Ciudad de México, Cancún. Y dije, my gosh. Cancún lo había leído en las revistas. Claro. Lo había visto quizá en una publicación de internet. Esa tarde que yo llego a Cancún y yo veo las playas desde el avión. O sea, se da cuenta que nunca había montado un avión y monto un avión directamente para él. O sea, lo sentí así como se está alineando todo, ¿sí? Mas, Señor, en el nombre de Jesús, que esto no se pierda mi enfoque, porque mi enfoque es servirte, Señor. Pero gracias, Padre, gracias, estoy muy agradecido contigo. Y aterrizamos en Cancún, pero la sorpresa que no era ahí, sino que era 4 horas de Cancún. Era una ciudad que se llamaba Peto, que era en Mérida. Viajábamos a Peto, tocamos en Peto, en una aldea bien chiquita. El alcalde era cristiano, él organizó todo eso. El alcalde estaba muy agradecido, que dijo, ¿saben qué? Vamos a cambiar los vuelos y se pueden quedar otros 2 días más, los quiero hospedar en Cancún. No tenga pena, le ¿verdad? Y ese día nos quedamos, la experiencia fue que al día siguiente, tanta era mi emoción de conocer la playa, que yo me levanté a las 6 de la mañana y salí de mi hotel, caminé y le dije, Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das de estar acá. Gracias. Y me regresé a dormir otra vez. Pero me levanté a ver el amanecer y yo dije, Señor, solo tú puedes permitir eso. Luego llega Harold Guerras a Guate a hacer misiones. Empiezo a salir con Harold. Harold se hace muy amigo de Miel San Marcos y empezamos a viajar juntos. Los muchachos de Miel le dijeron a Harold, queremos que tú, en los eventos que estés aquí en Guate, que te des a conocer, que nos abras los eventos a nosotros. Claro. Y nosotros cerramos. En los eventos empezaba Harold y en la adoración, cuando ya estaba Miel cerrando, me decía, Josué, ayúdame en el piano. Sí, porque él tocaba, ¿verdad? Él tocaba, Josué tocaba el piano. Y me decía, pero te sabes las canciones. Y le dije, nosotros tocamos todas sus canciones en la iglesia. Le digo, yo me las sé bien. Entonces empezaba a subir. En los primeros eventos ya era en la adoración nada más. Después, ya en los demás ya había un poco más de confianza. Me decían, ¿sabes qué? Ahí ponete en el piano y cuando nosotros subamos no te bajes y ahí te quedas. Y así fue por mucho tiempo. Cuando Harold ya se regresa a Texas después de haber cumplido las misiones acá, se abre la oportunidad y me extienden ellos la invitación. Jorgito, ¿quieres viajar con nosotros? ¿Estás listo? ¿Cómo se siente tu familia? Yo le dije, estoy listo para todo lo que viene. Listísimo. Eso fue en agosto 2011, ¿verdad, mami? Agosto 2011 se abre la puerta hasta la fecha. Jorge, una pregunta, porque ahora, pues claro, se abrió la puerta. Para llegar a esa puerta abierta habían precios que pagar. Claro que una es, como decíamos, hasta donde tú puedes llegar por tu talento, pero otra es lo que Dios puede hacer cuando estás para Él. Pero, ¿cómo ahora maneja Jorge claro, cuando regresas a Guatemala, estar en la iglesia con tus papás, apoyar el ministerio, estar con tu esposa, estar con tus hijos? ¿Y cómo se maneja? Porque ahora hay no sé si has visto, alguien sube un reel y todo el mundo cree que tiene algo para decir. Alguien sube tocando y dicen, pues, ahora necesitas ser más cristiano que músico. Y hay un desbalance entre presencia y excelencia. Son 2 preguntas, pero la primera es, ¿cómo balanceas el ahora estar en conciertos, en lo que hablábamos hace un momento, de repente estar en un concierto de 60,000 personas, todos cantando las canciones que ustedes componen, que hacen y todo, pero luego el regresar a iglesia, local, a casa, donde ahí los mencionabas, si mucho, 50, 60 personas, ¿cómo se trabaja en el corazón para que no se ponga sobre el adorador el artista?
¿Cómo lo manejas? Fíjate que al momento de que el Señor trabaja contigo el orgullo y la vanagloria, porque eso es lo que más afecta, creo que puedes entender de que al mismo Dios donde está con 60,000 personas es el mismo Dios que está con 20 o con 30. ¿Verdad? Por eso la Biblia dice, donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está el Señor. ¿Sí? Entonces, algo que siempre me dice mi esposa es, no dejes que esto se te llegue a la cabeza. Recordá de dónde te sacó el Señor. Mi papá siempre me dice, recordá de dónde saliste y recordá dónde estás regresando. Y en mi iglesia no soy Jorge de Mier San Marcos, soy Jorgito, el hijo del pastor. ¿Sí? Entonces, tú que conocen a Jenner, yo bendigo a Jenner y amo a Jenner con todo mi corazón, pero Jenner no me ve como Jorge de Mier San Marcos, ni quiero que me vea así. Sí, claro. Él me mira como su amigo, como Jorge, el que crecimos juntos. Y así es como el Señor me permite estar en esos lugares, me bendice estar en un lugar de 60,000 personas, pero me bendice estar con la hermana Olguita que me vio crecer, con hermano Raúl. El hermano Raúl. Que me dio muchas instrucciones y verlos tan cercanos a ellos y que me digan, Jorgito, el Señor lo cumplió. Amén, sí. Pero regresar a mi mismo lugar donde los que me vieron crecer. Y creo que eso me mantiene y no perder el piso de, wow, estoy acá, Jorge, el de Mier San Marcos. No, siempre sigo siendo Jorge el que sirve al Señor. Sí. Y eso me lleva a la segunda, porque eres esposo y eres padre. Cuando mucha gente dice, no veo a mi papá porque se la pasa trabajando, y tal vez son trabajos normales donde siempre el papá llega a dormir, pero en tu caso, los viajes a veces son días, a veces son semanas de no estar en casa. ¿Cuál es el balance o qué has aprendido en ese aspecto para seguir siendo esposo, para seguir siendo padre y ese tiempo de calidad? Nosotros lo que hacemos en la casa es, Sammy Morales, nosotros nos llevamos tan bien con toda la banda, bromeamos y puros cuates, puros hermanos. Él me dijo, mira, Jorgito, donde pases mucho tiempo con tu familia, ahí invertí. Y a mí me gustan las series, me gusta ver películas y compré una mi tele grande. Grande. Y yo dije, si aquí pasamos bastante tiempo, mi hija, un buen sillón, claro, una buena tele, para que cuando estemos viendo aquí estemos. Y ahí nos la pasamos. En la casa, yo me desconecto de todo. Miremos unas películas, mi amor, le digo. Escojamos cuál quieren ver usted y escogemos entre todos, pedimos comida. Entonces, tratamos de pasar ese tiempo, quizá no de cantidad, pero de calidad. Claro. Trato de ser con mis hijos muy cercano. Yo les digo a mis hijos, recuérdense que yo soy su papá, pero yo quiero, antes de que me entere por alguien más, mejor díganme ustedes a mí. Yo no los voy a juzgar, yo les voy a ayudar. Entonces, mi relación con mis hijos es bien con decirte que yo me pongo a jugar play con ellos. O sea, mira, juguemos play, conéctenme pues, ahorita subo y estamos ahí. A veces mi esposa, ya desconéctense, vamos a dormir, tal. Pero ese es mi, cuando yo llego a mi casa, ese es mi huequito de amor, le digo. Claro. Ahí encuentro yo lo que yo le digo a mi esposa, cuando los veo a través de las cámaras, cómo quisiera estar ahí con ustedes, ¿verdad? Y cuando me permite estar el Señor ahí en mi casa, lo disfruto en cada momento, ¿verdad? Por eso ahorita me traje a mi señora esposa. Sí, ahí está. Hemos platicado ahí con ella también. Y eso es muy lindo porque lo que hemos visto, por ejemplo, con Mier San Marcos es que es un ministerio en familia. Ellos son hermanos y las esposas de los hermanos, pero me encanta ver también en tu caso, hoy que está tu esposa con nosotros y ver que también le has inculcado a tu hijo también está tocando y nos contabas que tus hijos han servido en la iglesia y creo que es de lo más lindo. Sí. Si tienes a la familia, poder servir en familia es de las mejores cosas el mejor regalo que Dios nos dio. Al final es nuestro primer ministerio, tu primera iglesia es tu casa. Y pues ves que el proyecto que trabajamos y este podcast se llama Esencial. Y a manera de ir cerrando esta plática que ha sido muy edificante, le pusimos esencial porque muchas veces hacemos las cosas y perdemos la esencia. Perdemos el enfoque, el rumbo y lo que hemos platicado. Muchas veces es fácil desviarte. Pero hoy, a todas estas personas que nos ven, que tenés la oportunidad de llegar a ellos
algunas veces te ven tocar el piano y te admiran, otras veces te ven predicar en tu iglesia. Algunos te conocen como Jorge, el de Miel San Marcos, otros te conocen como Jorgito, el hijo del pastor, tu esposa como Jorge, mi esposo, y tus hijos como Jorge, el papá, y así. Pero hoy a todas esas personas que nos están viendo, ¿qué 3 cosas esenciales les pudieras dejar en el corazón? Una ministerial, una personal y una como músico, que fuese técnica. Una ministerial, personal y como músico. Bueno, la primera es, siempre tiene que haber una prioridades en cuanto a lo del Señor, y creo que es que algo que siempre nos ha inculcado Josh y también mis papás es Dios, familia y luego lo demás. ¿Sí? Si todo esto está correcto, lo demás va a estar correcto. ¿Sí? Y una personal es en la honra. Yo siempre se los digo a mis hijos, vale más la obediencia, ¿sí?, que todo lo demás. Si nosotros aprendemos a honrar, hay una gran bendición. Las bendiciones vienen en forma de instrucción. Por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahí está la instrucción. ¿Para qué? La bendición. Tenga la largura de días. ¿Sí? Instrucción. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Bendición. Lo demás viene por añadidura. Entonces hay una instrucción y hay una bendición. Si nosotros aprendemos a honrar nuestros padres, nuestros líderes, nuestros pastores, nuestras familias, creo que ahí radica toda la bendición para que tú puedas ser una persona próspera. ¿Sí? La Biblia dice, yo deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Y creo que eso es un factor muy importante. Y en lo musical, y esto también me gusta porque somos músicos, ¿verdad? Y es cuando nosotros sentimos que ya no podemos avanzar más en lo que nosotros damos porque me detuve, ya siento que ya no crecí, primero hay que revisar nuestro corazón. Luego viene lo demás, la persistencia, perseverancia, los ensayos. Yo siempre manejo un dicho que dice, muchos ven la gloria pero no conocen la historia. Claro. Detrás de todo lo que nosotros hacemos, todos los músicos que vemos acá, hay horas de ensayo. Hay pestañas quemadas, a veces desvelados, sacando canciones, que cuando uno se sube acá, el resultado es el sacrificio que tú tuviste en ese momento que tú te desvelaste. Aquellos que me dicen, Jorgito, mira, no puedo ensayar, pero Dios conoce el corazón. Sí, Dios lo conoce. Desde el momento que tú decidiste, voy a ver la serie en vez de ensayar, Dios conoce tu corazón. Claro. Entonces, creo que para el Señor hay que darle lo mejor. Si el Salmo, te vuelvo y termino con esto, Salmos 22, 22. Mientras yo esté en este lugar, les hablaré de ti y te cantaré alabanzas. Acompañado con el Salmo 33, 3. Tañed con júbilo, hacedlo con destreza. ¿Sí? Cantadle cántico nuevo con alegría. Creo que todo está dicho y saber que cuando hacemos lo que hacemos para Dios, Dios no se queda con nada. Así es. Y antes de terminar, agradecerte por el tiempo, Jorge. A ti, a tu esposa que está acá detrás de cámara, orando ahí para que Jorge hable cosas sabias. No. Gracias por tomarse el tiempo, por la humildad de poder platicar. Y me encantaría que despidiéramos este tiempo. ¿Te parece si puedes orar por las personas que nos ven? Sí. Y agradecerles a ustedes por este tiempo de estar escuchando aquí las vivencias y platicar con Jorge y saber que lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Porque lo que Él dice, lo hace. Amén. Pero no te perdas en el proceso. Disfruta el proceso. Ama el proceso porque eso es lo que te va a mantener con humildad después cuando Dios te lleve a donde te prometió. Me encanta repetir esto y es que Dios le da la palabra al profeta Habacuc y le dice, ¿sabes? Trae una tabla y escribí la visión. Porque aunque pareciera que se está tardando, esta no se va a tardar. Entonces todos los días mírala de frente y recordala porque la voy a cumplir. Y eso es lo que hoy les quiero decir a todos los que están viendo, que sueñan algún día en tocar, en estar en las naciones. No importa dónde estés hoy, cumplí con amor la asignación que Dios te dio hoy, el llamado que Dios te dio hoy. Y sé que en lo poco, si fuiste fiel, sobre mucho te va a poner el Señor. Así que, Jorge, nos despides en oración. Sí, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora.
Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos permites, y todas las personas que nos están viendo, Señor, las personas que están en este lugar. Gracias por permitirnos, Señor, llegar a través de estos medios, Señor, a todos los oyentes, Padre Celestial. Hoy te venimos suplicando que tú tengas misericordia de nosotros, Señor Jesús. Que tú obres, Señor, a favor de la iglesia, a favor del cuerpo de Cristo en todo momento, Señor. Que no tomes en cuenta nuestras faltas, Señor. Hoy queremos que a través de todos estos testimonios, estas vivencias, Señor, podamos retomar nuestro camino y podamos encontrar nuestro propósito en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta. Gracias, Señor, por permitirnos este momento que ha sido muy esencial para nosotros. Gracias, Señor. En tu nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga. En serio.